mí daros la palabra y tengo un mensaje de parte de Dios que espero poder transmitirlo como siempre de la misma manera que la que yo la recibo. Y primeramente, antes de buscar este mensaje o buscando el mensaje, en la intimidad con el Señor, yo siempre he tenido, a los principios cuando yo venía, había una canción que el coro cantaba, que muchos seguro que las conocéis, que es la de Cuando la higuera no florezca. Y yo venía las primeras veces al culto que no sabía ni las canciones, simplemente, ahora que la conozco, pero simplemente escuchaba esa alabanza y mi cuerpo se estremecía, algo pasaba, no lo entendía, pero sé que era una alabanza especial. Incluso ahora cuando sigue sonando, lleva algo especial esa alabanza. Fue una de las alabanzas que a mí me convirtió, no lo sé, había algo especial. Porque incluso a mi compañera yo le decía, ¿cómo se llama esa alabanza? ¿Cómo es? Porque me hacía mucho bien. Y meditando en esa alabanza, ahora con lo que sabemos, se basa en un texto de la Biblia, de un libro llamado Habacuc, de un profeta llamado Habacuc. Y entonces el Señor me puso de leer este libro. Y leyendo este libro, voy a tomar unos cuantos versículos de este libro y luego vamos viendo la palabra. Pues dice la palabra del Señor así. En el segundo versículo del primer capítulo dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? En unos versículos más para adelante dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. En el versículo 13 dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? Luego dice en el capítulo 2, versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y luego al final del libro, que es de donde supongo yo que sale la alabanza, dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén a su palabra. Amén. Bueno, hermano, estos son unos cuantos versículos que he cogido del libro de este profeta que hemos dicho, del libro Habacuc. Leyendo este libro, para resumirlo un poco, habla un poco de... El profeta Habacuc ve unas cosas en su pueblo, ve una injusticia, ve que su pueblo no lo está haciendo bien y como que levanta el puño contra Dios y le dice la frase de, porque le está pidiendo a Dios, le dice que hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no nos salvarás. Él está levantando el puño, que por qué pasa esto, porque hay injusticia, y él cree, y él dice como que por qué no hacen nada. Nosotros podemos entender que, Señor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué lo permite? Estás viendo que hay cosas malas y tú lo permites. Y por eso hay hoy en día en nuestras vidas cosas que pasan a nuestro alrededor que no las entendemos, que podemos ver injusticia, personas que hacen el mal y ellos prosperan, o situaciones que no tienen sentido. Y entonces cuando decimos eso, nosotros que ¿por qué permite esto? Y esto pasa en el libro de Habacuc.
que él ve la violencia, ve las cosas, y él levanta el puño contra Dios. Y entonces dice que ve la iniquidad, ve las cosas malas que hace el pueblo y no hace nada. Pero hay una cosa todavía más que le enfada, por decir así, más a Habacuc. Y es que hay un pueblo malo que se llaman de los caldeos, que la Biblia lo pone, que arrasa pueblos, que luego es la Babilonia. Y resulta que Dios utiliza a esa nación como para castigar a su pueblo. Esto Habacuc lo enfada más, como diciendo que por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío, o sea, el malo, al que es más justo que es. O sea, él no entiende que por qué usas tú a alguien que es peor que yo para castigarme a mí. Y eso le irrita, que por qué usas a alguien que es peor que yo, pero porque nosotros nos vemos mejor que él. Y eso no es así. Y entonces cuando Habacuc le permite le dice que por qué permites esto, podemos ver que el Señor puede usar a cualquier persona, a cualquier circunstancia, pero no porque le dé el valor a lo que usa, sino porque está tratando a su amado, en este caso al pueblo de Israel, pero en este caso en nuestras vidas. Porque nosotros veamos que alguien está en contra de nosotros, o porque tú veas que alguien prospera más que tú, si eso te afecta a ti, nosotros no podemos ver a quién está usando, sino tenemos que ver más allá, que es que Dios está usando algo imperfecto, o alguna causa, o alguna circunstancia, pero siempre es a favor nuestro. Es porque Él quiere ayudarte a ti, porque Él quiere dirigirte a ti, porque Él quiere ver algo tuyo que tienes que ver. No tenemos que enfocarnos en qué es lo que usa, sino para qué lo usa. Podemos verlo en el libro de los jueces, que pasó que el Señor oprimió al pueblo durante 7 años por los madianitas. Los madianitas estuvieron oprimiendo durante 7 años al pueblo de Israel. Y fue Jehová quien lo hizo, pero porque se habían alejado de las cosas de Dios. Y el Señor permitió que esos 7 años, cuando sacaban sus cosechas, venían los madianitas, se lo quitaban todo, le destruían las casas, se tenían que esconder en cuevas, y Dios lo permitió. Pero lo permitió porque ellos se habían alejado de Dios. En cuanto ellos clamaron a Dios, Dios estaba ahí. Necesitamos clamar al Dios, ver por delante de las circunstancias, que no sean las circunstancias las que nos muevan, sino que veamos a Dios por encima de las circunstancias. Hemos dicho que muchas veces en nuestra vida podemos ver cómo, vamos a llamarlo el no creyente, o el que no sigue a Dios, o el impío, o el que hace mal vida. Tú dices, sé que lo veo que prospera más que yo, sé que parece que hace las cosas mal y le va mejor que a mí, sé que lo hace de una manera y yo que parece que yo estoy fiel y voy en mi camino, a mí me va mal y a él parece. Ya os digo yo que es que parece que le va bien, pero no es así. Y esto le pasaba, que nuestro corazón se puede llenar de envidia al ver la prosperidad de otra persona, creyendo que lo hace bien. Y el Señor tiene Biblia para todo. Y hay un Salmo 73 a un hombre llamado Asaf. Y mirad lo que dice. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es bueno Dios para los limpios de corazón. Dice, y en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre tuvo envidia de los impíos. Él mismo tuvo envidia de los impíos. Pero dice algo maravilloso. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, hermano. Él comprendió esa envidia, pero la comprendió una vez que se acercó al Señor. Una vez que te acercas al Señor, una vez que tienes esa intimidad, una vez que sabes por qué el Señor
hace las cosas, o por qué te está tratando, o cuál ha sido el fin, tú entiendes que eso ha sido obrando a bien para ti. Y no miras el fin por qué ha usado a los demás, porque eso te puede acarrear a ti un problema, como hemos dicho, llegar a tener esa envidia, llegar a crearte algo en tu corazón, pero ha sido por lo que tú ves. Muchas veces la vista nos puede engañar, hermano. Tenemos que andar por fe y por lo que sabemos. Y este hombre dice que cuando entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ello, porque sabemos que habrá juicio para todos, para los impíos. Las obras serán puestas delante de Dios. Y tú no tienes que ver si a Él le pertenece una cosa o le pertenece otra. Dios obrará a cada uno con su persona. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios está obrando en ti, use lo que use. Bendito sea su nombre. Habacuc, que volvemos a él, se enfada porque no le gusta que esté usando a un pueblo que supuestamente es más malo que él. Pero el Señor, Él dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Vamos, que se va a callar a esperar lo que Dios le dice. Voy a esperar a ver lo que dice. Voy a clamar de verdad, no voy a levantar puños, sino voy a ver lo que el Señor dice. Cuando Él espera, el Señor le dice algo muy bonito y le dice, para que aprendas, para que entiendas: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero más el justo por su fe vivirá. Los justos vivirán por su fe. Los justos vivirán por la fe. Es una fe certera. Y no van a vivir por lo que vemos. Porque hemos dicho, hermanos, lo que vemos muchas veces nos van a engañar. Porque nosotros podemos ver lo que pasa hoy, pero no podemos ver lo que va a pasar mañana. Nosotros, como hemos dicho, podemos ver la prosperidad de esos arrogantes, como dice la palabra, de hoy, y te hace daño. Pero es que tú no sabes cuál va a ser su juicio mañana, o cuál va a ser lo que va a pasar después. Nosotros vemos el hoy, pero no vemos el mañana. Aférrate a tu condición de hoy, que el mañana es de Dios. Cuando nos movemos por fe y está pasando algo que no entendemos, es porque tenemos que llegar al momento en el que, aunque no lo entienda, tenemos que aprender a confiar. Y vosotros imaginaros un niño que va al hospital, y cuando ese niño va al hospital tienen que ponerle una inyección. Le ponen la inyección, llora de dolor, patalea, me está haciendo daño, no lo quiero. El niño se está enfocando en el dolor, pero la madre sabe que ese dolor es por una sanación. De esta manera es lo mismo, hermano. No podemos quedarnos en el dolor, en las circunstancias, sino en que todo eso ha sido para sanar. Que Dios bendiga su palabra. Dale una fuerte aplauso. En ese momento, hermano, vemos el dolor, pero no vemos el propósito. Pero con esa fe verdadera es cuando decimos: Señor, no lo entiendo, pero sigo confiando en ti. Vemos ahora que Habacuc está esperando, le dice que el justo por su fe vivirá. Él ya entiende que aunque no lo entienda, va a hacerle caso, va a esperar, porque sabrá que tendrá su juicio. Y entonces le espera el Señor. Y entonces pasamos de un hombre que levantó la mano, que estaba cabreado, que no entendía las cosas, que le replicaba por todo. Para ese proceso, espera la respuesta de Dios. Hermano, esperar la respuesta de Dios es lo más importante. Esperar en la palabra de Dios, esperar en su tiempo, esperar la confirmación de Dios. Cuando a Dios le pedimos algo,
tenemos que esperar en su tiempo. Sí sé y reconozco que es lento, que a veces nos podemos agobiar, pero los tiempos no son nuestros, los tiempos son el del Señor. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios y no el nuestro. De verdad reconocer que el problema, la circunstancia, lo que sea, lo dejamos en sus manos. Y tenemos que esperar al tiempo que Dios quiera. Este hombre que levanta la mano, que Dios le da, que espera en su tiempo, ahora ha pasado de hacer una pregunta y preguntar que ¿por qué permites esto? Ha pasado a hacer una adoración, donde le dice al Señor que aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, para no leerlo en la palabra, o sea, cuando todo lo veas negro, no haya nada, te falte el trabajo, te falte las circunstancias, estés sufriendo, cuando ya no veas más que no tenés salida, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, hermano. No hay circunstancias grandes, no hay problemas grandes que no quepan en las manos inmensas del Señor. Mira, podemos verlo en la palabra del Señor. Dos hombres de Dios los meten en la cárcel, apaleados, golpeados, humillados, donde ya no tenían ganas de nada. Pablo y Silas los meten en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Yo creo que esos hombres ya después de lo que habían recibido no tenían ganas ni de levantar la voz. Pues aún así, después de eso, dice la palabra, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios. Sabemos que en la Escritura, después de cantar, se rompieron las cadenas, hermano. Se abrieron las puertas de la cárcel. Este hombre, prácticamente yo creo, lo tenían todo perdido. Le habían pegado una paliza, no tenían más, estaban en la cárcel, lo tenían todo perdido, pero nunca perdieron la esperanza en el Señor. Yo supongo que no sabrían que iban a salir de ahí, pero nunca dejaron de adorar a Dios. Y dijeron que aunque la higuera no florezca, aunque esté todo perdido, aunque todo eso, me alegraré en el Señor. Y se pusieron a adorar, alabaron al Señor, y pasó algo grandioso. Las cadenas fueron rotas y las puertas fueron abiertas, hermano. Si os dais cuenta, no adoraron después de salir a la cárcel, no adoraron después de que fueran libres, sino adoraron en medio del problema. Tenemos que aprender a adorar, sé que es difícil, en medio del problema y en medio de las circunstancias. De la misma manera, igual que Pablo y Silas, Habacuc entendió lo mismo, que aunque no tuviera nada, escribió esa adoración, que él se iba a agradar de Dios y que iba a seguir agradando a Dios aunque le faltara todo lo que le faltase. Dice la palabra también, si no recuerdo mal, Job, la historia de Job, incluso habiéndolo perdido todo, perdió todas sus riquezas, perdió a sus hijos, lo perdió todo, pero aún él decía palabras grandiosas como si Jehová quitó, si Jehová dio, Jehová quitó. Seguía adorando. Y creo que dice, si no recuerdo mal, algo de que aunque él me quitare, en él esperaré, aunque me matare, en él esperaré. O sea, él tenía una convicción y una fe que en medio de todas las circunstancias, de ese hombre que le quitó todo, que su cuerpo estaba lleno de una enfermedad malísima, aún así él tenía esa fe y esa convicción del Señor y no dejó de adorar en ningún momento. Decimos que le hemos dicho que el justo por su fe vivirá, y él, por lo que sabe, la fe que tenía Job, fue capaz de decir: yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que su Redentor vivía, él sabía que su solución estaba en Dios. Después de todo lo que pasó, él siguió confiando en Dios, sin ningún trapujo, sin ningún problema. Él confió en Dios plenamente.
como hemos dicho, nuestra vida del creyente puede pasar por estos 3 pasos que el Señor me daba a entender en este libro de Habacuc. Y las primeras preguntas que le decimos: Señor, ¿por qué permites esto? Pero después aprendemos a confiar. Y aprendemos a confiar de la manera que le decimos: Señor, que aunque no lo entiendo, sé que estás obrando en mi vida. Y en ese proceso, hermano, os quiero dejar, y que finalmente lleguemos a este nivel, que es que aunque todo falte, seguiré adorándote, hermano. Da un aplauso al Señor. Bueno, hermano, espero que os haya hecho bien esta palabra. Ha sido una reflexión en la que tenía en mi corazón, de alguna manera, que siempre lo sentimos, pero os animo de esa manera, como esos 3 pasos que hemos intentado o he intentado explicaros sobre este libro. Pero ese proceso y ese que no fijarnos, por decir así, en la vida del prójimo y en la vida de los demás, y que si unos prosperan más o menos, yo creo, y no me equivoco, que lo tenemos todo. Teniendo a Jesús en nuestro corazón, somos más que vencedores. Creo que eso es lo primordial que tenemos que tener. Pero aún así, teniendo eso, yo sé que tenemos esas caídas, esas circunstancias a veces. Y espero que esta palabra nos haga un poco meditar, nos haga un poco pensar en ello, que no tenemos que movernos por las circunstancias de otros. Y en ello que te afecte, que sepamos que es porque Dios está obrando a nuestro favor. Recordar que siempre Dios obra a favor de sus hijos, que su brazo nunca se ha cortado, que está extendido para cuando tú lo necesites. Que sigamos confiando en Él, que aunque no entendamos el problema, la circunstancia, lo que sea, tenemos que obedecer, aunque no sepamos lo que está pasando. Pero aseguro, palabra de honor, que el Señor está obrando en nuestra vida, aunque no lo veamos. Y dicho esto, que sepamos adorar, clamar, pedirle a Dios en medio de cada situación. Que Dios bendiga mucho, hermano. Que su